La película comienza con una imagen desconcertante. Una mujer trabaja en una oficina, pero mientras realiza sus tareas, lleva puesta una barra de extensión que mantiene sus brazos abiertos con un artefacto típico de las prácticas masoquistas. 6 meses atrás. Encontramos a Lee, una joven que espera a su madre junto a una valija. Acaba de ser dada de alta de un hospital psiquiátrico. Desde este primer instante se nota su profunda dependencia. Su propia voz en off nos confiesa la inseguridad que le provoca dejar el centro médico y el deseo que tenía de quedarse allí. Su madre la pasa a buscar porque ese mismo día se celebra la boda de su hermana. Durante la fiesta aparece Peter. Al hablar y bailar con él, se hace evidente que ambos comparten una naturaleza extraña. En esa misma celebración vemos al padre de Lee, un hombre alcohólico que ya está borracho. Esta situación entristece profundamente a Lee, quien se refugia dentro de la casa. Busca una caja oculta bajo su cama llena de objetos punzantes y se inflige dolor para evadir la realidad. Más tarde, en la cocina, mientras Lee prepara un té, sus padres discuten fuertemente porque el hombre se ha quedado sin trabajo. Lee observa cómo su padre empuja a su madre y la tira al suelo, para luego marcharse de la casa. Abrumada por la situación, toma la pava con agua hirviendo y se encierra en su habitación. Apoya el metal ardiente en la parte interna de su muslo, el dolor físico parece calmarla y devolverle el control. En las escenas siguientes, vemos a Lee intentando encauzar su vida tomando clases de mecanografía. Es en este periodo donde recuerda el detonante de su internación. Un día, estaba lavando los platos cuando se cortó con un cuchillo. Su intención era provocarse dolor, como hacía habitualmente, pero accidentalmente el corte fue demasiado profundo. Como consecuencia de esto, vemos a su madre confiscar todos los cuchillos de la cocina y guardarlos en una gaveta bajo candado para protegerla. Aunque él intenta avanzar y tira su cajita del dolor a la basura, el impulso es más fuerte, se arrepiente y la recupera. Entre las cosas de la basura, encuentra un periódico con avisos clasificados. Empieza a marcar opciones y un anuncio en particular llama su atención: buscan una secretaria. El día de la entrevista llueve a cántaros. Al ingresar al lugar, se encuentra con una oficina sumamente desordenada y se cruza con la antigua secretaria, que se retira del lugar. Y avanza por el pasillo hasta el fondo, donde descubre a un hombre. Es el abogado Edward Grey. Este enigmático sujeto inicia un interrogatorio muy particular donde le pregunta por cuestiones personales. Lee, por su parte, le cuenta que ganó un premio de mecanografía y le entrega sus calificaciones. En ese momento, Edward toma el teléfono y le pide a Lee un café con azúcar. Luego vemos que tira un montón de marcadores rojos que tenía en su escritorio. Mientras Lee intenta preparar el café, descubre que no hay agua. Al intentar cambiar el pesado bidón, se moja la blusa. De regreso en el despacho, se seca la prenda frente al abogado. Edward le advierte que el empleo es aburrido y rutinario, pero ella insiste con determinación, asegurando que eso es exactamente lo que le gusta. Edward la observa con una mirada misteriosa e intrigante, le comenta que parece una persona muy cerrada, y finalmente le da el trabajo. En sus jornadas laborales se la ve concentrada, sacando la lengua inconscientemente mientras tipea y organizando el papeleo, cumpliendo con las tareas normales de una secretaria. Ciertos detalles captan su atención, como la meticulosidad con la que Edward cuida unas orquídeas que tiene en su oficina. Edward le comenta que tiró accidentalmente unas notas importantes. Sin dudarlo, Lee se ofrece a buscarlas en la basura. Mientras ella se sumerge en el contenedor exterior para recuperar los papeles, Edward la observa desde la ventana y comienza a hacer abdominales para calmar sus ansias. Esta dinámica, donde ella obedece ciegamente cada orden, parece despertar un placer compartido. Cuando Lee le entrega los papeles rescatados de la basura, Edward le dice con total frialdad que ya había encontrado otra copia. Lejos de recriminarle, ella simplemente acepta la situación y vuelve a tirar los papeles. Las tareas extrañas continúan. Edward le pide, entre otras cosas, que coloque trampas para ratones. Mientras se agacha para colocar una trampa detrás del sillón, el vestido de Lee se levanta. Edward nota de inmediato las marcas y curitas de las heridas en su pierna. Al darse cuenta de que la está observando fijamente,
y se incorpora y se retira rápidamente del lugar. La jornada laboral continúa y Lee recibe una llamada telefónica para ofrecerle un servicio. Justo en ese momento, una mujer entra abruptamente a la oficina. Es la ex esposa de Edward. Debido a su personalidad sumisa, Lee es incapaz de cortar la llamada y le pide a la visitante que aguarde. Ante esto, la ex esposa de Edward reacciona gritando con fuerza para llamar al abogado. Abrumada por los gritos, Lee decide cortar la comunicación de inmediato. Cuando se encamina al despacho para buscar a Edward, descubre que él se ha escondido y desde el otro lado de la puerta cerrada, le asegura que no se encuentra allí. Al regresar a su escritorio, el teléfono vuelve a sonar. Esta vez es su padre, a quien no ven desde aquella noche en que se marchó tras empujar a su madre. Mientras intenta hablar con él al teléfono, la exesposa de Edward, en un gesto de puro desprecio, empieza a pisotear el saco de Edward que estaba colgado en el perchero. Tratando de mantener la compostura, y le pregunta si desea dejarle un mensaje al señor Gray. La mujer se limita a responder que firme el acuerdo y se marcha del lugar. Cuando Lee retoma la línea telefónica, descubre que su padre ya ha colgado. La impotencia y la rabia la consumen, golpea el teléfono y saca de su escritorio una versión miniatura de su caja del dolor, un portacosméticos adaptado con objetos punzantes y elementos para curar heridas. Acomoda los utensilios sobre el escritorio y se da la vuelta dispuesta a cortarse las piernas, dejando a la vista varias heridas previas cubiertas con banditas. Sin embargo, al mirar de reojo, descubre que el señor Edward la está observando en silencio. Sin mediar palabra y sin volver a sostenerle la mirada, y comienza a guardarlo todo como si nada hubiera pasado y se pone a ordenar el escritorio. Cuando vuelve a mirar hacia la puerta, Edward ya ha desaparecido. Más tarde, encontramos a Lee y a Peter en una lavandería, comiendo mientras esperan que termine el lavado. El señor Gray entra a la lavandería para llevar a limpiar el saco que su exesposa había pisoteado. Allí descubre a Lee con Peter, compartiendo una charla que termina en un beso. Al ver la escena, Edward se muestra notablemente molesto y se retira del lugar. En su auto, toma un marcador rojo y lo coloca a su lado. De regreso en la oficina, comienza a corregir con furia las transcripciones de Lee que contienen errores. Por su parte, Lee experimenta sus propios impulsos, corta un trozo de su falda y escribe en un papel, un trozo de mí, un pequeño sacrificio para Edward Gray. Sin embargo, termina rompiendo la nota. Poco después, Edward la reprende con severidad al notar que lleva la falda rota. Aprovecha el momento para imponerle nuevas y estrictas reglas. Le exige que deje de tocarse el cabello, que deje de hacer ruido con la nariz y que controle el tic de sacar la lengua mientras tipea. Más tarde, iba a cenar con los padres de Peter. En la cena, nos enteramos que el joven les aseguró a sus padres que Lee es su alma gemela y la familia empieza a presionar con la idea del matrimonio, una situación que le incomoda profundamente. Al regresar a la oficina, Lee decide implementar todos los cambios estéticos y de conducta que Edward le exigió. Durante la jornada, Edward le pregunta si ha tenido una cita recientemente y ella responde que sí. Acto seguido, él indaga si tuvieron relaciones sexuales, lo que provoca que Lee, avergonzada, comience a reír. Con un tono más pausado, Edward le asegura que puede confiar en él y contarle sus problemas. De inmediato, le pregunta por todos esos apósitos que esconden sus piernas. Lee se incomoda. Edward le ofrece un chocolate caliente y le pregunta con suavidad por qué se lastima. Ella confiesa que no lo sabe. Es entonces cuando Edward le explica su propia visión y le dice que quizás ella necesita haber exteriorizado el dolor interno. Además, le menciona que ver cómo las heridas se curan resulta reconfortante. Asombrada por la comprensión de su jefe, y asiente. Edward le pide entonces un juramento, que nunca más vuelva a cortarse. Ella, conmovida, le promete que no lo hará. Luego, Edward le ordena que se vaya temprano del trabajo. Le prohíbe que su madre la siga buscando, recordándole que ya es una mujer adulta que puede manejarse sola. Le aconseja que camine y tome aire fresco. En ese trayecto caminando, su voz en off nos describe una revelación. Siente que nunca antes había caminado sola en su vida, y experimenta un profundo alivio al sentirse respaldada por Edward, quien le ha otorgado el permiso para empezar a hacerlo. Sin embargo,
Al día siguiente, y comete un error de tipeo. Edward la reprende duramente y ante los nervios, y vuelve a hacer ruido con la nariz. Esto desata el enojo de Edward, quien le ordena a Lee que entre de inmediato a su oficina llevando consigo la carta del error. Tras resaltar la falla en color rojo, le ordena apoyar las manos sobre el escritorio, inclinarse hacia adelante y comenzar a leer el texto en voz alta. Mientras ella obedece, Edward le propina la primera nalgada con la palma de la mano abierta, y se interrumpe sorprendida y lo mira, pero la obliga firmemente a continuar. A medida que avanza la lectura, los golpes se vuelven más rítmicos y contundentes. Cuando Lee termina el documento, Edward le ordena de inmediato que vuelva a empezar desde el principio, continuando con el castigo de forma implacable hasta quedar visiblemente exhausto. Al terminar, la atmósfera recobra una desconcertante normalidad. Él se sienta en su sillón como si nada hubiera pasado y le pide con frialdad que vuelva a tipear la carta. Poco después, en la privacidad del baño de la oficina, Lee se examina frente al espejo y descubre sus nalgas completamente enrojecidas, procesando el impacto físico y emocional de lo que acaba de suceder. La dinámica laboral se vuelve cada vez más intensa, con castigos físicos que Lee acepta y comienza a encontrar una extraña satisfacción en cumplir con sus expectativas, sintiendo que finalmente ha encontrado un lugar donde encajar. A medida que pasa el tiempo, la confianza de Lee crece. Decide deshacerse de sus cajita del dolor y se entrega por completo a la estructura que Edward le proporciona. La relación trasciende las paredes de la oficina cuando Edward comienza a supervisar aspectos de la vida personal de Lee como su alimentación, estableciendo un control total que ella recibe con alegría. Y empieza a verse a sí misma bajo la protección y el cuidado de Edward, desarrollando una profunda devoción hacia él. Sin embargo, la relación se complica cuando Lee intenta provocar la atención de Edward cometiendo errores deliberados. Edward deja de corregir sus faltas. Esta falta de atención angustia a Lee, especialmente cuando su situación familiar se vuelve crítica tras la hospitalización de su padre. La necesidad de sentir dolor empuja a Lee a presentarse, de imprevisto, en la casa de Edward. Lo encuentra en plena sesión de ejercicio. Al notar su presencia, Edward se detiene y le pregunta qué es lo que necesita de él. Incapaz de revelar su deseo, ella solo atina a decirle que no olvide revisar los papeles de la oficina y se marcha rápidamente. Edward se queda solo, pensativo, procesando el extraño momento. Tras este episodio, la dinámica cambia por completo. Edward tira los materiales de corrección y deja de aplicar la disciplina habitual, lo que desorienta a Lee. Ella intenta diversos métodos para recuperar su atención, incluso enviando objetos inusuales por correo, como una lombriz que encontró en el jardín de su casa. Cuando Edward recibe la lombriz, se ejercita para controlar sus impulsos y la marca con un marcador rojo sobre su escritorio. Y, emocionada porque finalmente va a recibir el castigo que tanto anhelaba, se inclina sobre la mesa. Sin embargo, Edward le ordena subirse la falda y bajarse la ropa interior. Y no comprende qué está pasando y él le aclara que no la penetrará. Mientras esto ocurre, aparece Peter buscando a Lee para almorzar juntos del otro lado de la puerta, y le grita que se vaya, que ya no podrá ir con él. A pesar de la interrupción de Peter, Lee se mantiene enfocada, escuchando cómo Edward se masturba observándola, terminando la escena con él sujetándose de ella. La escena detalla un ritual de dominio y sumisión. Y, ignorando a Peter, se somete a la orden de Edward. Edward se recompone y se sienta en su escritorio con normalidad. Le pide a Lee unos papeles y continúan trabajando como siempre. En el baño, Lee se masturba pensando en él. Al día siguiente, Edward decide despedir a Lee, argumentando que su presencia se ha vuelto insostenible. El despido es un golpe devastador para Lee, quien se ve reflejada en el destino de las anteriores empleadas. Y a pesar de haber sido apartada, ella se niega a aceptar el fin de su vínculo. Finge seguir trabajando y observa la oficina desde la distancia. En un acto de determinación final, mientras se prueba su vestido de novia, y abandona sus planes de una vida convencional con Peter, dejando su anillo de compromiso sobre la mesa, y regresa a la oficina de Edward para declarar su amor. Edward la rechaza argumentando que no pueden hacer su dinámica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
y insiste en que si Edward la pone a prueba dándole una orden de inmovilidad absoluta, debe permanecer con las palmas de las manos sobre el escritorio y los pies en el suelo hasta que él regrese. Edward toma su saco, sale y la observa por la ventana. Para probar su resistencia, llama por teléfono al despacho, pero Lee se mantiene inquebrantable. Incluso avisa a Peter, quien al llegar intenta sacarla a la fuerza, pero Lee lucha ferozmente, pegándole para recuperar su posición mientras Edward observa todo con orgullo. Tras echar a Peter, el tiempo empieza a pasar, y llega al extremo de orinarse en el lugar con tal de no moverse. Mientras la oficina se llena de gente a su alrededor, su padre es el único que parece comprenderla. Y Edward pasa la noche acostado en el piso de su casa, pensando en ella. Al transcurrir 3 días enteros, los medios locales se hacen eco de lo que llaman una huelga de hambre por parte de Lee, publicando en el diario su declaración de que ya no tiene miedo porque encontró a alguien con quien sentir, amar y que también sufre. Este acto de resistencia y lealtad extrema conmueve a Edward. Al reconocer la profundidad del vínculo que han construido, Edward regresa al lugar repleto de gente para rescatarla. La toma en sus brazos, le da de beber, la lleva consigo para desvestirla, bañarla, secarla y finalmente hacen el amor. El desenlace muestra la unión de la pareja, quienes deciden formalizar su relación casándose. Tras una luna de miel de fin de semana donde Lee termina atada a un árbol mientras hacen el amor, deciden construir una vida juntos basada en su propia definición de normalidad. La historia concluye con la pareja unida, compartiendo su día a día, donde Lee continúa dejando pequeños errores para mantener viva la dinámica de corrección y disciplina que define su amor único.